para leer la sentencia, que nadie sabe cómo es. Pero si es lectura de sentencia, es porque está condenado. Condenado a un día o a 4 años, eso no sabemos. Pero si es lectura, es porque está condenado. Pues hace un mes salió una foto paseándose en Madrid, que le hemos comentado aquí con Coqui, Alejandro Toledo con Willy González, conocido como el Chicle, con Fernando Olivera paseando por Madrid como si no pasara nada. Y el miércoles pasado, Radio Programas del Perú ubicó a Fernando Olivera en Madrid y al día siguiente el Comercio dio cuenta de las declaraciones de Fernando Olivera sobre el tema de la liberación de terroristas. Les pregunto a ustedes, la audiencia de Radio Miraflores, de la hora del Chino, ¿y cómo sabía RDF el teléfono de Fernando Olivera para ubicarlo y supone que está oculto, escondido, metido debajo de la cama, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Córdoba? ¿Cómo el diario El Comercio al día siguiente justifica de tomar de RDF las declaraciones de Fernando Olivera? Así que, como bien ha hecho Jorge Morelli, toda la liberación de terroristas fue hecha, se inició en el gobierno de Paniagua y se flexibilizó con el decreto legislativo 927 el tema del terrorismo, y hoy tenemos a Lori Berenzón fuera viviendo acá en Miraflores, lo cual es una ofensa. Es una verdadera vergüenza, Lucho, y hay que lamentablemente señalarlo así, porque este asunto además ha tenido luego evoluciones complejas. Tú recuerdas bien porque fuiste parte de ello en el año 99, cuando la primera vez que la Corte dispuso algo que era verdaderamente indignante y una ofensa para el Estado peruano, como fue en aquel entonces, me parece que era la flexibilización respecto, si no me equivoco, perdóname, a Castillo Petrucci, sí, exactamente, y a otro, un chileno y un panameño, 12 MRTistas que estaban presos en favor de quienes la Corte dispuso sentencias, y esto indignó tanto a la opinión pública y por supuesto al gobierno de Alberto Fujimori en 1999, que se tomó una decisión, yo creo, acertada, en el sentido de que el Perú se retiró efectivamente de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel entonces esto se decidió y se hizo, y no pasó nada. Ahora, frente a esta nueva afrenta que la Corte comete contra el Perú, yo creo firmemente, Lucho, no sé si tú estás de acuerdo, el Perú debería hacer exactamente lo mismo, porque tiene el derecho de hacerlo, porque tiene la autoridad y la soberanía necesarias para hacerlo, y toda esta grita que había en torno a que de esto se desprenderían males inmensos que causarían daño al Perú, eso es mentira, hay que decirlo con toda claridad. Esta situación no ha traído ningún perjuicio al Perú cuando ocurrió el año 99, y no la traería hoy tampoco si esta fuese la decisión. La Corte Interamericana verdaderamente ha ido mucho más allá de lo que debía. Se pasó de la raya. Como bien lo dice, si permítanme ustedes recordar también en un minuto, era 1998, mes de septiembre, cuando el Ejecutivo, como bien ha dicho Jorge Morelli, indignado por el tema, decidió pasarle al Poder Ejecutivo el proyecto de resolución para apartar al Perú de la Corte Interamericana. Como ustedes saben, los tratados del Ejecutivo tienen que pasar al Legislativo. Presidía el Congreso de la República la señora Marta Gil. Y fui elegido, perdonen que hable por primera vez en primera persona, por nuestra bancada, los 67 integrantes de nuestra bancada, para acompañar a Alberto Bustamante Belaúnde y ir a Costa Rica, a Trinidad y Tobago, a República Dominicana, y no me acuerdo a qué otro país, a anunciarle a los cancilleres para que voten a favor del pedido del Perú, como ha repetido Jorge Morelli y ha explicado,
de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y se retiró al Perú, porque querían un régimen especial para el MRTA después de los horribles covachas subterráneos y socavones donde tenían presos a la gente que les pedía el rescate. Pero además, esto fue el antecedente, o el consecuente, perdón, de la Embajada de Japón. Porque la Embajada de Japón, lo que Néstor Serpa Castolini quería era lograr la libertad de Castillo Petrus y de otros más, que son los que tienen las cuentas cifradas en Suiza de los dólares de los secuestros. Pues el presidente Fujimori, firme como siempre, de acuerdo a la directiva que vino de Japón, porque era el territorio diplomático, la embajada del Japón no se podía entrar, pero el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, autorizó para que el presidente Fujimori, en esa ocasión, y solamente en esa, no antes, porque era comandante general, pero no tenía que ver con el comando y con las acciones directas, pero sí tuvo que verlo porque desde Japón lo autorizaron. Y la historia ya la conocen y la acaba de reiterar Jorge Morelli. Y no estamos de acuerdo, felizmente, que han tomado ahora una decisión de no pagar reparaciones y que esta banca del Banco de la Nación, y que el Banco de la Nación pagaría las reparaciones, y si queda un saldo de un sol o de 10 soles o de 1000 soles, se lo darían al terrorista liberado. Pero también les tengo que decir que, de acuerdo a lo que se ha informado en este programa y en la media columna de Jorge Morelli, y en los medios, Maritza Garrido-Leca ha pedido acogerse Osman Morote, ha pedido acogerse Marta Huatay, y no sé si Laura Zambrano o Leonor Padilla, que fueron todas las que estuvieron comprometidas, menos Morote, que fue preso antes con la captura de Ismael Guzmán, que se van a cumplir 18 años en septiembre de este año. Pero lo principal es lo que ha dicho Jorge Morelli, la decisión firme que hay que tomar, y que tomar el presidente Fujimori, y que es fundamental que este gobierno, si ya tomó con el Banco de la Nación y las reparaciones, también tiene que ver con las barbaridades que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al terrorismo. Tigres de papel, Lucho. Así se llamó una columna que escribí esta semana, porque en verdad es lo que son los jueces, los magistrados de esa corte, y los caviares, por supuesto, tiemblan ante la posibilidad de que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la corte, porque según ellos... Su primer cliente. Su primer cliente. Sí, sí, claro, su primer cliente. Según ellos, de ahí se va a venir, por supuesto, el Armagedón, el fin del mundo, el apocalipsis. No sé qué va a pasarnos porque vayamos a hacer eso. Yo tengo la impresión de que el gobierno de Alan García no se va a animar a dar ese paso. Ya se ve claro que quiere entrar a contemporizar, no quiere comprarse el problema, y eso, en mi opinión, un error, porque la indignación de la opinión pública no debe ser tomada a la ligera. Yo tengo la impresión clara de que en este caso discutible es la cuestión de los beneficios carcelarios, muy discutible la cuestión de las liberaciones anticipadas con el ejercicio de tales beneficios, pero el pago de dinero, aunque sea a cambio de las supuestas reparaciones, es intolerable, es algo que indigna. Somos un país pobre, somos un país con inmensas necesidades. ¿Cómo es posible que se autorice, ¿no es cierto? Vamos a dejar de cobrarles los beneficios carcelarios, o perdón, las indemnizaciones o las reparaciones civiles a cambio de lo que la Corte dice que debemos pagarles. Y si eso fuese, y esto que ya es intolerable, encima hay que tomar noticia de que el gobierno de Toledo, adelantándose sencillamente, soltó el dinero de la manera más graciosa, sin preocuparse ni siquiera de hacer las cuentas para ver si existían esas reparaciones civiles pendientes de pago, y por sumas inmensas. Hay una persona, una mujer de la Cruz, me parece que se apellida María Elena de la Cruz, senderista, 350.000. Así es, $350.000. Pero ¿dónde estamos? O sea,
Y encima tiene la desfachatez este señor que era ministro entonces de presidir la Corte y venir a dictarnos clases de lo que es sindéresis jurídica respecto de esa magistratura. Y a lo que el Perú tiene que hacer. Pues es intolerable, verdaderamente. Yo me pregunto, por eso escribí esa columna, Lucho, diciendo... Magnífica. Diciendo, harías mejor en guardar silencio. Esa es la verdad, harías mejor en guardar silencio. Porque tus filípicas son verdaderamente vergonzosas. Perdóname, Coqui, algo parecido a lo que le dijo el rey a Chávez. ¿Por qué no te callas? Sí, más o menos. Y